Ah, listo. Ahí está. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva charla de la Asociación Argentina de Psicología. Mi nombre es Carolina Vilches, soy miembro de la asociación y antes que nada quiero agradecerles por participar de esta charla y por la participación en todas las charlas anteriores. La verdad que hemos tenido un éxito rotundo. Todas las charlas las hicimos en colaboración junto con socios y socias que nos disponen de su tiempo para poder ofrecer las charlas. Hoy nos encontramos con un grupo de charlas sobre ecología de perifitón de aguas continentales y quienes disertarán son el doctor Adonis Giorgi y la doctora Luciana Civilis Martínez. Y esta charla, al igual que las anteriores, está siendo grabada y va a estar colgada en nuestro canal de YouTube. Ahí nos tienen que buscar como Asociación Argentina de Psicología y ahí se suscriben, tocan la campanita y les van a avisar de todos los nuevos videos que vamos subiendo. Así que quédense hasta el final, disfruten. Es el momento en que tendríamos que todos ir apagando nuestros micrófonos. Si quieren dejar las cámaras encendidas, no hay ningún problema. Las preguntas se van a realizar al final. O sea, las respuestas. Si quieren ir preguntando, yo voy tomando nota, no hay problema, por chat. Y al final de cada una de las charlas, que es cuando serán las respuestas, también se pueden hacer verbalmente abriendo el micrófono, no hay problema. Bueno, la primera de las charlas estará a cargo de Luciana Civilis Martínez, que es licenciada y doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es investigadora asistente de CONICET y es ayudante de primera en la Universidad de Río Cuarto. Pertenece al grupo de investigaciones de ecología acuática del Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente, que pertenece tanto a CONICET como a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hasta ahora ha estado trabajando en ecología de comunidades algales, analizando los factores que afectan al perifitón en arroyos disturbados por actividades antrópicas. También trabajó con arroyos serranos impactados por construcciones de presas, por forestación con pinos exóticos y analizando las zonas agrícola-ganaderas y las urbanas. Y actualmente evalúa el efecto de diferentes usos de la tierra sobre la estructura y funcionamiento del biofilm fluvial en la provincia de Córdoba. Y además tiene unos métodos maravillosos y muy elegantes. Así que te dejo la palabra, Luciana. Arrancamos. Bueno, muchas gracias por la presentación y a todos los que se sumaron. Ahí voy a compartir mi pantalla. Y bueno, voy a contar un poco de lo que vos mencionaste, algunos aspectos. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve re bien. Vale. Bueno, entonces, el título de esta charla es Rasgos y diversidad funcional del perifitón, para contarles un poco algunas experiencias que hemos hecho en el grupo. Quería empezar con esta pregunta, si podremos usar los rasgos funcionales para el monitoreo de ríos. Y bueno, para responderla les voy a contar brevemente 3 ejemplos en los cuales las hemos aplicado los rasgos, que bueno, fueron en Achiras, en una represa que se construyó hace unos años, en la zona de Villa Alpina, que hay plantaciones de pinos, y ya en Río Cuarto, más en la ciudad, con respecto a la urbanización. Si han venido a las sierras, pueden tener una imagen de cómo son los ríos en nuestra provincia. Esto es en las sierras, las nacientes de los ríos. Por ejemplo, en este caso, las fotos de Villa Alpina, que son nacientes del río Tercero, o Talamochita. Y bueno, pueden ver
que el agua es bien cristalina, el sustrato rocoso, y están rodeados normalmente de esta vegetación de pastizal a esa altura de la sierra. Pero bueno, como en todo el mundo, hay numerosas actividades del hombre que impactan estos ecosistemas, de hecho son uno de los más amenazados mundialmente, y algunas de las actividades que pueden impactar son las represas, como se ven pequeños azudes que hay en el río Cuarto, o grandes represas como en el embalse. La urbanización, que involucra, por ejemplo, la construcción de azudes, de puentes, la extracción de áridos, que en nuestro río es muy importante, el ingreso de efluentes, basura, y demás contaminantes. Si bien no voy a hablar mucho ahora, la agricultura y la ganadería también son una actividad que en nuestra provincia impacta mucho, y como se ve en esta imagen, llegando hasta el borde del río. Y bueno, las forestaciones comerciales, que como se ve en esta foto, que es de la zona de Villa Alpina, la vegetación normal a esta altura de la sierra sería como esta parte de la foto, de pastizales, y cambia muchísimo un río que atraviese esta región con uno que esté corriendo a través de estos bosques de pinos. Entonces, bueno, como todos sabemos, las algas se utilizan en todo el mundo para el monitoreo de la calidad del agua, ya que nos permiten detectar efectos ambientales a largo plazo, reflejando condiciones que no están presentes en el momento del muestreo, y tienen muchas características que las hacen buenas indicadoras, como el hecho de que sean sensibles a los cambios ambientales y conozcamos la respuesta de las especies. Tienen un ciclo de vida corto, entonces eso les permite también recuperarse rápidamente. Son fáciles de muestrear y de muestrear rápido, entre otras. Pero bueno, con respecto a los rasgos funcionales y la diversidad funcional, un rasgo es una característica que va a reflejar la adaptación de una especie a su ambiente. Entonces, todos estos cambios ambientales modifican la estructura de las comunidades, o sea que pueden afectar el crecimiento, la supervivencia o la fecundidad de los organismos, y van a afectar a estos rasgos que están asociados a la respuesta frente a los recursos disponibles o a los disturbios. Y en consecuencia, se van a ver afectados procesos del ecosistema y su funcionamiento. Entonces, en relación al monitoreo, los rasgos funcionales y la diversidad funcional nos sirven como herramientas para facilitar la cuantificación de patrones y procesos en el gradiente espacial y ambiental. La diversidad funcional mide el valor y el rango de los rasgos de estas especies que van a influir en el funcionamiento del ecosistema, y analiza la magnitud en la diferencia entre rasgos entre especies. Estos rasgos, como les decía, están relacionados con procesos ecológicos y el mantenimiento del funcionamiento del ecosistema, y también pueden reflejar la forma en que las especies comparten el nicho disponible en una comunidad. Entonces, para ver estos ejemplos que les mencionaba, el primero era en Achiras, que es una localidad cercana a Río Cuarto, en el sur de la Sierra de Comechingones, y en el grupo ya se venía trabajando en este río, el río Achiras, o arroyo Achiras, antes de que se construyera la presa que se ve acá, y ahí se ve el embalse que se formó. Entonces teníamos muestras de un sitio aguas arriba y un sitio aguas abajo, antes y después de que la presa se construyera. Bueno, y uno de los resultados con respecto a los rasgos morfológicos, en este caso, esto lo hice en mi trabajo final de licenciatura, y apliqué una clasificación propuesta por Molloy en estos grupos: aislantes, coconeis, las céntricas, annatas, pedunculadas. Y algo que se puede ver es que en el sitio que está aguas arriba de la presa había una gran predominancia de especies de coconeis que pueden resistir o recuperarse rápidamente de la corriente y se adhieren con toda la superficie de su valva, mientras que aguas abajo predominan, sobre todo en el periodo de aguas bajas, las especies pedunculadas como fonema, que se adhieren en pequeños espacios que quedan libres. Entonces, se podía ver que esta comunidad que está aguas abajo alcanza un mayor
desarrollo y un avance en la sucesión que puede estar dada por las menores fluctuaciones en el caudal por el efecto homogenizador de la presa. Otro ejemplo en el que trabajamos mucho más, yo hice mi doctorado, hubo varios trabajos finales, doctorados, postdoctorados, es en esta problemática de las plantaciones de pinos en la zona de Villa Alpina. En las sierras en general hay grandes áreas forestadas que se fomentaron desde los 70, desde el gobierno, para forestar con pinos gran parte de las sierras y otras partes del país. Un grupo que ya venía trabajando antes que nosotros, que era un grupo de San Luis, dirigido por el doctor Jobashi, ya venían viendo que en estas cuencas forestadas el caudal se reduce marcadamente, en algunos casos hasta la mitad, y son arroyos muy pequeños, son las nacientes. Además, nosotros vimos que cambia muchísimo la entrada de energía a estos sistemas, porque como veíamos en la foto anterior, a diferencia de los arroyos de pastizales, estos quedan sombreados todo el año, y hay una mucha mayor entrada de ramas y acículas a estos arroyos tan pequeños. Entonces, a grandes rasgos, lo que vimos es tanto para las comunidades de algas como de macroinvertebrados, que en las cuencas forestas se reduce la abundancia y la diversidad, y la composición de estas comunidades es diferente. Y con respecto a los rasgos, en este caso, lo que usé fue estos rasgos morfológicos, a partir de diferentes trabajos y buscando estrategias y características morfológicas que se relacionaran con el acceso a los recursos, que en este caso el que más variaría sería la luz, y la resistencia a disturbios como la velocidad de corriente o el pastoreo. Entonces, para ver un poco cada uno, los rasgos que propuse en este trabajo fueron el tamaño, que se han propuesto 5 categorías de tamaños, siendo las más pequeñas pioneras, tolerantes, colonizadoras, y las algas más grandes, en general, con mayores requerimientos de nutrientes. Otro rasgo es el gremio morfológico, que define el acceso a la luz y a los nutrientes, pero también la susceptibilidad de ser arrastradas o a que se desprendan del biofilm por la corriente o el pastoreo. Entonces, las categorías que tenemos en este rasgo serían las de bajo perfil, que son las que viven más abajo en esa biopelícula, bien adheridas al sustrato, no se elevan a grandes alturas y entonces pueden resistir mayores velocidades de corriente y crecer con bajas concentraciones de recursos. Al contrario de las de alto perfil, se elevan a mayor altura, entonces tienen mejor acceso a luz y nutrientes, pero también son más susceptibles de ser desprendidas o arrastradas. Y las móviles, que estarían libres de limitaciones y estrés, porque pueden buscar las mejores condiciones en esa biopelícula. Otro de los rasgos es el requerimiento de recursos, que tiene que ver con la tolerancia o sensibilidad frente a la falta de nutrientes, que puede deberse a que hay baja disponibilidad en el ambiente o hay un sobrecrecimiento del biofilm. Entonces tendríamos algas con altos requerimientos y algas con bajos requerimientos, o sea que pueden crecer con bajos niveles de recursos. Los mecanismos de adhesión al sustrato, que definen su posición dentro del biofilm y la capacidad de resistir a los disturbios. Entonces tendríamos, por ejemplo, estas categorías adnatas, como donde está el coconés, que se adhieren con toda su valva, fijas por la base, con células especializadas para la fijación, con pedúnculos, y las que no están adheridas con ninguno de estos mecanismos. Y las formas de vida, que pueden ser unicelulares, coloniales, cenobiales, filamentosas, que definen la arquitectura de ese biofilm, ya que no va a funcionar igual si predominan las algas unicelulares a que si ya hay un mayor desarrollo de filamentos, por ejemplo. Entonces, con eso, tenemos, luego de asignar a cada una de estas categorías a nuestras especies, podemos hacer gráficos como este de proporciones de cada categoría de cada rasgo y ver, por ejemplo, que
En las forestaciones, acá tenemos pastizales y forestaciones en los distintos periodos hidrológicos, en las forestaciones predominaron algas pequeñas y de bajo perfil, por ejemplo. Entonces, a partir de eso también podemos calcular índices de diversidad funcional, que en este caso hay una gran variedad. En este caso, yo los que usé fueron el FDQ, que es la entropía cuadrática de Rao, que es similar al índice de diversidad de Simpson, y el FD-bar, o divergencia funcional, que sería una varianza funcional. Entonces, también podemos calcularlo para cada rasgo y un índice promedio. En general, fue mayor en la diversidad funcional en los pastizales para cada rasgo y el promedio, dependiendo también de los periodos. ¿Y qué implica una alta diversidad funcional? Significa que hay un mayor grado de diferenciación de nichos, o sea que la competencia por los recursos es menor y el funcionamiento de ese ecosistema estaría optimizado por un uso más eficiente de los recursos. A partir de las distintas categorías, también podemos determinar el poder de discriminación de estas categorías entre las variables que estemos comparando. En este caso, nosotros utilizamos el valor F de los modelos lineales mixtos que habíamos usado para comparar los tipos de vegetación y los periodos hidrológicos, y entonces podemos determinar algunas categorías que responden más frente a estos factores. Entonces, en general, en los resultados que encontramos en estas cuencas forestadas de pastizal fue que la mayor intensidad de luz en los arroyos de pastizal favorecen el desarrollo de la comunidad algal y el avance de la sucesión. Entonces, las cuencas forestadas, en donde la provisión de recursos era menor, la comunidad madura está dominada por algas de bajo perfil y la diversidad funcional es menor. En cambio, cuando hay mayor disponibilidad de recursos, pueden coexistir mayor cantidad de estrategias y formas de vida y la diversidad funcional es mayor. Con respecto a esto, este año, el mes pasado de hecho, se presentó un trabajo en el Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología, en el que queríamos ver cómo varía el flujo de servicios hidrológicos en estas cuencas forestadas y la relación con la diversidad funcional. Entonces, los servicios de regulación que podíamos estimar a partir de las variables que teníamos eran la biodiversidad, la descomposición de la materia orgánica, el secuestro de carbono, la purificación del agua, y como servicio de abastecimiento, la provisión de agua a partir de esta reducción en caudal. Entonces, básicamente, lo que vimos es que en las cuencas forestadas hay una pérdida o un cambio en los servicios ecosistémicos y que la diversidad funcional de la comunidad algal nos permite evaluar esa modificación. Y en el tercer ejemplo, con respecto a la urbanización ya en el río Cuarto, estas son imágenes del río Cuarto, del río Chocanchara, digamos, en su paso por la ciudad de Río Cuarto, aguas arriba y aguas abajo. Y les voy a mostrar el análisis de rasgos funcionales que hicimos en 2 trabajos finales recientemente. Entonces, en este río que es mucho arenoso, el sustrato es arenoso en comparación a las sierras, lo que se ve es que en todos los sitios predominan algas pequeñas, de bajo perfil, inmóviles, y con altos requerimientos de recursos. Entonces, estas son estrategias que resultan ventajosas en este sustrato arenoso y con mucha corriente que todo el tiempo se está moviendo. Y calculamos también índices de diversidad funcional y equitatividad funcional, pero de acuerdo a lo propuesto por otros autores, que se calculan de la misma manera que un índice de diversidad o equitatividad de Shannon, pero con rasgos. Entonces podemos ver cómo varía, qué puede haber pasado en este sitio, que fue menor, y ver efectos en este caso de la urbanización. Entonces, volviendo a la pregunta inicial,
si los podemos usar a estos rasgos para el monitoreo de ríos. En nuestra experiencia, la respuesta es que sí, y bueno, coincidimos de hecho con muchos autores que proponen que deberían incorporarse en los planes de monitoreo, porque nos brindan respuestas robustas y predecibles frente a distintos gradientes ecológicos y a múltiples estresores, que es algo que es cada vez más necesario de evaluar. Y nos dan información sobre el funcionamiento del ecosistema, y pueden ser complementarios a los índices taxonómicos. En este sentido tienen, como todo, siempre ventajas y desventajas. Se pueden utilizar a nivel de género y brindarnos información importante. Y también, bueno, es necesario como seguir explorando la relación con las variables ambientales y su aplicación en muchas escalas, tanto temporales como espaciales. En ese sentido, les quería mostrar algunos resultados de esta revisión de Wu y colaboradores, del uso de las microalgas como indicadoras, en donde se ve que los grupos funcionales se están usando cada vez más en los últimos años, y él pone una tabla con distintos índices y rasgos funcionales que se han usado en diferentes trabajos y con diferentes estresores, con la propuesta de que es necesario llegar a algunos acuerdos sobre qué categorías utilizar, cómo es la respuesta frente a diferentes estresores, también la asignación de las especies a cada rasgo. Pero como hay una gran variedad de rasgos posibles, también dependiendo de la respuesta que queramos evaluar. Bueno, y para terminar, contarles que estos trabajos, esto es una pequeña parte de los trabajos que hacemos dentro del grupo de investigación, que pueden buscarnos en Instagram, y que, bueno, básicamente lo que intentamos es evaluar el efecto de diferentes usos de la tierra sobre comunidades de algas, macroinvertebrados y el biofilm completo, incluyendo bacterias, hongos, protozoos, para tratar de generar herramientas que permitan el monitoreo y la evaluación de la calidad de nuestros ambientes acuáticos. Bueno, les dejo la bibliografía, que si les interesa después pueden poner pausa y buscar alguna en particular. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Luciana. Excelente. Bueno, todos están diciendo muy, muy interesante. Bueno, mientras todos se animan a preguntar, acuérdense que pueden preguntar tanto por chat como abrir el micrófono y preguntar directamente. Yo te quería consultar, hablaste de dos métodos diferentes para calcular la diversidad funcional. ¿Cuál te gustó más? ¿O cuál te parece, no sé, más aplicable? Yo creo que el índice de diversidad que propone Heino a partir del índice de diversidad de Shannon, digamos, porque ya lo conocemos, es mucho más simple, mientras que en los que mencioné antes de varianza funcional y diversidad funcional, el FDQ de RAV, bueno, fueron los que primero encontré, y como había un macro de Excel en donde vos los podías calcular, pero bueno, la fórmula es un poco más compleja y el índice de Shannon es más conocido y fácil de calcular. ¿Y probaste alguna de los cálculos que ya tenías? O sea, recalcularlos
a ver si quedaba más o menos igual. No, es algo No quisiste arriesgarte. No, no, la verdad es que ahora que, de hecho, que puse todo junto acá, creo que sería interesante como volver a lo mejor hacer un análisis justamente bajo distintos estresores, pero con una misma matriz, calcular de nuevo cómo varían los rasgos y los índices, porque bueno, justamente es algo que hace falta, digamos, de tratar de discernir como para tener estas respuestas predecibles. Hay algunas como las que mencioné, que las de bajo perfil o pequeñas en general son más tolerantes y cuando hay disturbios son más abundantes, pero bueno, hay como muchas más categorías de rasgos que podrían darnos información, entonces es necesario evaluar así bajo distintas variables o a distintas escalas. Entonces sí, estaría bueno volver a calcular. Sí. Acá tenés una pregunta de María Alicia que pregunta, cuando hablas de disponibilidad de recursos, ¿te referís indistintamente a luz y nutrientes? ¿Cómo distinguir cuál es más importante y qué pasa si estas variables no varían juntas? Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, en Villa Alpina, la que variaba era la luz. Otros trabajos evalúan más puntualmente nutrientes, por ejemplo, con experimentos. Y las respuestas son similares, digamos, en cuanto a gremios, por ejemplo. Pero bueno, justamente eso es un poco lo que hace falta más estudios, digamos, de poder ver qué nos permiten distinguir estas categorías y hasta qué nivel podemos predecir. En nuestro caso, los nutrientes no variaban, entonces todo se refería a la luz por la plantación de pinos, pero puede haber otros casos que es al revés. Hay muchos más trabajos, de hecho, con nutrientes. Sí. Adonis también pregunta si hay algún UPO que predomina en lugares muy urbanizados. Bueno, lo que encontramos nosotras en Río Cuarto, que tampoco sería lo mejor en comparación a otras ciudades, justamente son estas pequeñas y de bajo perfil. Pero bueno, como también varía un poco con el tipo de sustrato, en este caso se había muy influido por el sustrato arenoso. Entonces, no tengo ahora en mente algún trabajo que evalúe puntualmente la urbanización, sí, más por ejemplo con relación a la agricultura y el ingreso de sedimentos, que podría ser comparable. Y bueno, siempre son las de bajo perfil las que predominan en esos casos, como son más tolerantes. Sí. María Inés Rodríguez, además de decir que es muy interesante el abordaje, el estudio, están todos contentos, todos te están felicitando. Gracias. Tiene dos consultas. Una es, ¿qué bibliografía recomendás para Periphyton e índices de diversidad funcional, pero para ambientes lénticos? Bueno, hay en las que yo les dejé, de hecho hay algunas que están usadas los mismos rasgos en ambientes lénticos, digamos, habrá que ver, adecuarlo a las especies que predominan ya, si estamos evaluando el perifito en macrófitas, digamos. Y si es para fitoplancton, en realidad todo esto empezó como mucho antes, desde grupos funcionales para fitoplancton. De hecho, hay trabajos, por ejemplo, de Carla Krug de Uruguay que da categorías específicas para fitoplancton. Sí, y la otra pregunta que hacía María Inés es si se ha abordado estos indicadores en relación a ecotoxicidad, por ejemplo, con cianotoxina. En la revisión esta que les mencionaba al final, hace referencia a algunos rasgos, por ejemplo,
la fijación de nitrógeno, la formación de esporas, digamos, como en los acinetos, en relación a cianobacterias. Pero con cianotoxinas no he visto. Y en relación a ecotoxicidad en general, digamos, evaluando, por ejemplo, el efecto de metales y demás, eso sí, en relación a la urbanización, por ejemplo. Bueno, y después María Adela pregunta, ¿cómo considera la disponibilidad de sustratos? Porque en los sitios donde solo hay sedimento no podrían compararse con aquellos con sustratos duros. O sea, ¿se puede? ¿No se puede? ¿Se puede proponer el uso de sustratos artificiales? Bueno, nosotros, después sigue Adonis con un poco más va a ampliar seguro esto, ¿no? Pero en nuestro caso, en la zona de Villa Alpina y las sierras, el sustrato es rocoso predominantemente y en el río Cuarto es arenoso. Entonces, como que ese era el sustrato predominante y el que usábamos. Pero sí utilizamos sustratos artificiales para experimentos, por ejemplo, de pastoreo o de sucesión en las sierras, con lajas o, bueno, en otros experimentos usamos vidriecitos más chiquitos. Y bueno, y la respuesta es similar, digamos, en esos experimentos, no, la respuesta era similar a la que encontramos en los sustratos naturales. Bueno, por ahora en el chat no hay más preguntas, no sé si alguien quiere formular alguna pregunta abriendo su micrófono. Bueno, yo lo que quería era como reafirmar esto también pensando en lo que va a expresar Adonis, porque en los arroyos pampeanos es muy común que solo haya sedimento. Es decir, que hay algún nivel de complejidad en esa arquitectura del perifitón que no se consigue nunca, que sea solamente en determinadas velocidades del agua, con algún tipo de complejidad extra, pero no se va a lograr. Por lo tanto, por ahí, hacia donde van mis pensamientos es a darle una vuelta más a esto que hiciste, buscándole cuál es la máxima expresión esperada en un tipo de ambiente, sin limitantes de otra manera, solamente evaluando la limitación que el sustrato impone. Y ahí estaría buenísimo eso, porque daría sí, un respaldo muy fuerte a lo que estás diciendo. Claro. Tiempo, ¿no? Como agregado. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas. Sí, si no hay más preguntas, agradecemos a Luciana, y si no, pueden hacer alguna otra pregunta. Que se les ocurra después. Sí. Y entonces ahora damos paso a la siguiente charla, que está a cargo del doctor Adonis Giorgi, nuestro especialista en casi todo. Él es licenciado en Biología con orientación en Ecología y doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue director de Medio Ambiente del municipio de Luján y es docente en la Universidad de Luján desde 1985. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Luján, es investigador principal de CONICET, es el director del INEDES, del Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable, que es un instituto de CONICET, Universidad Nacional de Luján y SIC. Y dentro del instituto también es director del programa de ecología de protistas y hongos. Su investigación se relaciona principalmente con el estudio de ambientes fluviales de la zona pampeana, pero también ha trabajado en Barcelona, en Antártida, en Tucumán, en Patagonia y me sabrá decir Adonis dónde más, por ahí en Saturno también.
Bueno, damos paso a la charla de Adonis. Bueno, hola, buenas tardes. No sé si están viendo la pantalla. Yo no la estoy viendo. Vemos un poco de todo, o sea, como si fuese tu escritorio. Bien. Sí, capaz que si pones a presentar el Power ya se va a ver bien. Sí, siempre me juega malas pasadas el Meet. A ver ahí. ¿Ahí se alcanza a ver o no se comparte? No, no se comparte. Caramba. La dejo de compartir una vez más. Y no lo... porque hoy probamos y funcionaba. Sí, hoy pasó algo parecido. Se veía primero el escritorio, pero cuando seleccionaste el Power, se empezó a ver el Power. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Bien, bárbaro. Bueno, disculpen, supongo que ya se habrán ido todos ahora que no los veo, pero en principio quería agradecer mucho la invitación a dar esta pequeña charla y también agradecer mucho la presencia de 3 de mis maestros que vi que entraron. Uno es Leonardo Manacalza, otro es Alfredo Salivián, y otra es María de la Casco, que cada vez parece más joven, pero realmente yo la considero una de mis maestros. Bueno, y el otro que no lo vi, y espero que no esté, así no me critica, y puedo hablar mal de él, es Gustavo Ferreira, que son, bueno, junto con Sergi Sabater, las personas que considero que me formaron y fueron muy buenos maestros, y tan buenos que no pude superar a ninguno. Así que lo siguen siendo en la actualidad, así que espero que no me critiquen demasiado por esta presentación, donde yo lo que quería es hacer como una pequeña revisión de el tema de uso de sustratos naturales y artificiales, y entonces para no hacerla tan aburrida, simplemente voy a citar algunos trabajos fundacionales que mucha gente por ahí que está presente acá, como es muy joven, no conoce o no recuerda, y después contarles un poco lo que hice yo, como para que tengan algún trabajo del cual tirar el hilo en qué nos inspiramos, qué hice o qué participé, y bueno, y finalmente comentarles algunas conclusiones que he sacado al respecto. Yendo al tema, todos recordarán el trabajo de Tienemann a principios del siglo pasado, Vida y Mundo Circundante, donde estudiando el perifitón, entendido el perifitón en un sentido amplio, describió o empezó a usar el término comunidad, entendiendo como tal, bueno, el conjunto de organismos interactuantes en un ecosistema. Posteriormente, Margalef también recuperó esta idea de Tienemann y empezó a estudiar el perifitón, pero a Margalef le interesaba mucho la distribución espacial
y utilizaba colodión, que sería como una cinta plástica, un pegamento, que le permitía ver cómo se mantenía las relaciones entre los distintos tipos de algas y las distintas poblaciones. En los 60, en los trabajos publicados sobre las lagunas pampeanas, el doctor Guarrera utiliza, hasta donde yo sé, por primera vez acá en Argentina, sustratos artificiales y hace unas descripciones muy lindas y unas recomendaciones sobre su uso. Y más o menos en la misma época, la doctora Ruth Patrick en Estados Unidos inventó este barquito, que es el diatómetro, que es un equipo que ponía a flotar en el río y acá había portaobjetos donde se colonizaba por algas que les permitía un poco ver qué organismos había y evaluar la calidad del agua de los ríos. Metodológicamente, las personas que desarrollaron las primeras técnicas para el muestreo del perifitón fueron Bárbara Douglas en su trabajo de tesis, que fue publicado como una monografía, y Sladekova. La diferencia quizás es que Bárbara Douglas en general trabajaba en pequeños arroyos rocosos, y Sladekova tiene más trabajos en zonas de lagos y lagunas. Posteriormente, otros autores como McIntyre, Steinman y Horner y Welch, en unos 20 o 30 años, estuvieron publicando una serie de trabajos sobre el uso de ríos artificiales, y en esos ríos usaban sustratos artificiales para poner a prueba hipótesis. En mi caso tratamos de imitarlo de alguna manera, y solo después de muchos años con Carolina conseguimos armar estos canales artificiales que en este caso tienen un sustrato que es vidrio esmerilado, es decir, no es portaobjetos, sino que son vidrios que hicimos esmerilar, y con eso, bueno, Carolina desarrolló varios de los experimentos de su tesis, me refiero a Carolina Vilches, pero les contará ella en alguna charla que dé. Por otro lado, cuando yo empecé a trabajar, me interesaba mucho qué sustrato usar, o sea, tenía esta pregunta que hacía María Adela, de tratar de que se parecieran al sustrato natural. Había algunos trabajos de Nyman donde comparaban distintos tipos de sustrato, donde los que más usaban eran plástico, acetato, vidrio y cerámico, y después habían salido varios trabajos de Brown con Austin, que estuvo de visita acá en Argentina, y Watanabe también, que usaban sustratos artificiales en evaluación de contaminación, o sea, ver el efecto de contaminación en base al impacto sobre las comunidades de esos sustratos. Y en los 80 surgió una controversia que de algún modo permanece, que es esto que planteé en la charla de sustratos artificiales versus naturales. Emerson y Moss decían que son diferentes unos a otros, y Blindow decía que en realidad los sustratos naturales se parecen a los artificiales. Un poco la diferencia que se daba es que uno trabajó en ambientes oligotróficos y otros en ambientes más eutróficos, y vamos a ver que esto es parte de la respuesta. En nuestro caso, también usamos sustratos artificiales y naturales, como estas plantitas que ustedes ven, y de las que hablaremos después, son plantitas de lodea, algunas son naturales y otras como esta son artificiales. Entonces tratamos de ver si había alguna preferencia en la colonización en uno y otro caso. Entonces, bueno, cuando yo empecé a trabajar, me presenté a una beca sobre perifitón en el río Luján, que la beca no salió, entonces volví a hacer un proyecto en el arroyo Las Flores, que es un arroyo muy lindo en la cuenca del río Luján, y yo armé una cosa que es algo que está como esto, es decir, una madera, que era una madera de embarcaciones, que le había hecho agujeros con taladro,
y tenía varillas de vidrio que simulaban el tallo de plantas acuáticas para que colonizaran. Bueno, este ingenio duró hasta la primera crecida, donde se me rompieron todas las varillas y voló. No, la madera todavía la tengo aún hoy, la conservo. Posteriormente hice otro tipo de sustratos, como estos que están en pantalla. El de abajo tenía como sustrato acetato, que el acetato, pese a lo que uno supone porque es liso, coloniza muy bien porque justamente atrae algunos organismos al principio que se fijan y esto permite la fijación de otro. El problema que esto en un río va a tener toda la sedimentación de arriba en esta posición. Entonces pusimos acetatos colgando, así en unos, con unas agujas de tejer que le había robado mi mamá, y colgando estos acetatos que estaban para que el agua pasara entre ellos y permitiera la colonización. Esto funcionó muy bien. El único problema fue cuando bajó el nivel del río, del arroyo, que lo vieron algunos pescadores y empezaron a hacer tiro al blanco, con lo cual el que más resultados me dio este sustrato que utilizaba en el fondo. Bien, como yo era becario de la SIC y la SIC dejó de interesarse en temas de ecología acuática, inventé un tema que tenía que ver con contaminación y empecé a estudiar el arroyo Gutiérrez, que como verán es un arroyo donde entra un efluente textil en el cual, bueno, lo modifica totalmente, digamos, lo llaman arroyo de los 7 colores, y yo lo que hice fue estudiar la única planta natural que se sostenía luego de la contaminación, que era la totora. Entonces estudiaba el perifitón de totora en 3 stands situados antes del efluente y en un stand situado después del efluente. Y esto lo hacía en distintas épocas del año, cubriendo todas las estaciones del año, y siempre quedaba muy diferente las especies que aparecían en un grupo con respecto a las que aparecían en el otro grupo. Y esto era porque básicamente lo que ocurría es que aparecían básicamente cianobacterias después del ingreso de contaminante, y quedaba una nisquia, alguna diatomea, y en cambio acá había un predominio de diatomeas que se iban alternando en el tiempo. Eso me llevó a empezar a hacer experimentos con fósforo. Esto lo hacía en unos potecitos en los que utilizaba sustratos artificiales. Disculpen los dibujos truchos, pero los hice un poco para que representaran la idea. Y acá permitía la colonización con el agregado de distintas concentraciones de fósforo. Lo que veía que había una respuesta de crecimiento de la comunidad y que iban desapareciendo o se iba reduciendo la riqueza básicamente de diatomeas, y empezaban a desarrollarse más algunas especies de clorofita y también algunas especies de cianobacterias. Esto mismo lo repetí en el campo con un sistema que era unas botellas transparentes que estaban cortadas por arriba, y donde yo ponía la botella y la aislaba con un globo para que quedara este ambiente aislado, y podía ver ahí los intercambios de fósforo y también de nitrógeno, y esto me sirvió para entender un poco los requerimientos que tenía de nutrientes esa comunidad de algas que crecía ahí. También trabajando en el Gutiérrez había mucho desarrollo de esta planta acuática que es Egeria densa, que es una especie que se separó de la Aerodea, que también estaba en el arroyo Las Flores. Entonces hicimos un estudio comparativo y ahí aprendí que otro factor que controlaba al perifitón era la luz. ¿Por qué? Si estos arroyos son muy iluminados. Bueno, porque en el caso del arroyo Las Flores
había presencia de una planta flotante, Lemna giva, que explotaba durante el verano y hacía que básicamente desaparecieran primero las algas que crecían sobre las plantas y luego las mismas plantas sumergidas terminaran arruinadas en un par de meses que dominaba Lemna. Esto no pasaba en el caso de Gutiérrez, porque no había Lemna, entonces había un profuso desarrollo de perifitos. Entonces, bueno, el perifitón en la planta esta lo estudiaba sacando hojas y montando directamente las hojas entre portas y cubre, o haciendo raspado, cepillado de las hojas, y posteriormente lo empezamos a hacer con separación con ultrasonido. Hablando de ambientes contaminados, también utilizamos como sustrato los puentes en el río Luján, donde se desarrolla gran cantidad de perifitón en el cemento. Lamentablemente, bueno, el cemento no es siempre de la misma calidad, porque depende de quién haya hecho la obra, pero esto nos permitió un poco ver los cambios que hay en el perifitón a lo largo del río Luján, y nos pasó igual que en el arroyo Gutiérrez, que hay algunos cambios que más allá que uno estudie todas las especies, hay cambios que son saltos cualitativos. Por ejemplo, en la reserva ecológica, o sea, después del parque industrial de Pilar, solo predominan las cianobacterias y desaparecen prácticamente todas las diatomeas, porque, bueno, el impacto de la contaminación industrial es muy grande y afecta mucho a esta comunidad. Cuando pude volver al arroyo Las Flores, empezamos a trabajar con Gustavo, con cerámico, en lugar de acetato, y ahí lo que medíamos es el crecimiento y el desarrollo de la comunidad, que vendría a ser más representativa del fitobentos que del perifitón, en ambientes de aguas remansadas y ambientes de aguas más rápidas. Lo que encontramos en general es que en los ambientes de aguas remansadas siempre había mayor crecimiento, aun si uno descontaba lo que es sedimentación. ¿Por qué? Porque las algas quedan vivas, ser arroyos de poca profundidad, sobreviven y se siguen reproduciendo. Y lo que encontrábamos que en algunas épocas había grandes cambios en la biomasa o en la clorofila, y esto se debía a la presencia de anfípodos y de caracoles. Entonces hicimos una serie de experiencias en estos frascos con plantas artificiales y naturales, que les mostré al principio, para ver cómo era cómo actuaban distintos organismos que sabíamos que eran herbívoros. Y entonces básicamente probábamos con anfípodos y con gasterópodos. Probamos con un gasterópodo en particular, Nofisa marmorata, no sé si ha cambiado de género o de especie, y lo que veíamos que la tasa de ingestión era mayor en los anfípodos que en los gasterópodos. Y también encontramos una cosa interesante, que ambos tenían una cierta liberación de fosfato. Esto nos llamó mucho la atención y después dio lugar a que nos interesáramos con el tema de estequiometría ecológica y el intercambio de nutrientes para guardar relaciones estequiométricas, que es un tema que siguió un becario. Volviendo a lo que hacía durante la tesis, una de las cosas fue armar este puentecito, y con un caño, que era como un core de metal, y una masa, que no sé si alcanza a ver, me dedicaba a sacar bocados al azar, y en la orilla y en el centro, de lo que había en el sedimento. Esto era un sustrato en general duro, de tosca, que sin embargo se parecía bastante en la cantidad de especies y en el tipo de especie a lo que habíamos encontrado en los cerámicos que habíamos usado antes. La diferencia fue que yo terminé de ver todas estas muestras que tomé durante 2 años, mucho después que las que había tomado acá, que fueron estacionales, ¿no? Entonces, quedaron publicaciones separadas, pero hay
alta coincidencia en las especies en uno y otro tipo de sustrato. Otro tema que nos interesaba era tratar de representar el crecimiento en esa superficie y poder llegar a esa representación usando algún método simple, y se nos ocurrió usar fotografía, o sea, hacer colonización en placas de poliestireno en el laboratorio, sacar fotografía y ahí estimar en base a eso la biomasa que obteníamos por clorofila o por alguno de los métodos de clorofila. Entonces, bueno, hicimos un método para comparar con el método mono y tricromático de extracción de clorofila y encontramos que lo que determinábamos con el espectrofotómetro y lo que determinábamos con nuestra fotografía se relacionaban bastante bien y nos permitía que en 2 meses pudiéramos seguir a la comunidad simplemente fotografiándola. Más de 2 meses no, porque se producía varios estratos en el perifitón y entonces ya la fotografía dejaba de ser útil. Esto en la actualidad ha sido reemplazado por un equipo que es el PAM, que es un fluorómetro de amplitud modulada que me permite, o que nos permite, evaluar la biomasa. Pero en esa época estábamos muy contentos con que a través de la fotografía podríamos estimar las biomasas. Pero además, como habíamos hecho esto en distintas etapas sucesionales, años después Leonardo Sarabia volvió a trabajar sobre este tema y encontró una distribución espacial multifractal. O sea, el multifractal es, bueno, como lo dice el nombre, un conjunto de fractales, y lo que explica esto, que la colonización se produce en algunos centros, en algunos atractores, a partir donde se fija al azar alguna alga, y a partir de ahí colonizan todas las demás, ¿no? Entonces esto, bueno, es algo que a Leonardo y también a Fernando les interesó mucho, y es un ejemplo que después encontraron en distribuciones en la naturaleza, tanto en pastizales como en bosques. Por mi lado, de algún modo, el tema de los fractales lo retomamos con Nicolás Ferreiro haciendo experimentos donde la idea era ver si los organismos colonizaban mejor los sustratos naturales y artificiales o los propios sustratos naturales modificados. O sea, estas dos es la misma planta, pero Nicolás se tomó el trabajo de hacerle toda una forma distinta. El tema es que el alga no ve la forma como lo vemos nosotros, ve el detalle, como está acá. Entonces la colonización en realidad de esas algas tenía que ver con el detalle o con la escala a la que el alga observa, esto entre comillas, corchetes y todo lo demás, y no a la escala que observamos nosotros, que sería esto. Esto significa que algunas plantas, por ejemplo, algunas algas pueden vivir, Stygioclonium, en la espina de Helia densa, y desarrollarse ahí, y solo ahí, pero es porque es el lugar adecuado que tienen para adherirse o tienen para, bueno, agarrarse básicamente. Bueno, un poco posteriormente a la tesis, tuve la posibilidad de trabajar en Barcelona con Sergi Sabater, con Vicena Acuña y con Ana Romaní, y hicimos un experimento de colonizar con fósforo y nitrógeno una parte de un arroyo, la Riera de Fuiroso, y entonces después de varios días de dejar correr agua con algunos nutrientes, veíamos que había una diferencia en la colonización de las piedras, y entonces hicimos un experimento con sustratos artificiales, usando cerámicos que hacía la hermana de Ana, de 1 centímetro cuadrado, y arena. Los cerámicos obviamente eran nuevos y las arenas eran del mismo lugar, estaban lavadas con clorhídrico, mufladas, y entonces poníamos sustratos que no tenían organismos, habíamos chequeado que no tuvieran, y veíamos
cómo era la colonización en un periodo aproximado de 45 días, tanto en el tramo oligotrófico, el que llamamos tramo sin nutrientes, como en el tramo con nutrientes. Y vamos sacando periódicamente, cada 2 o 3 días, esos cerámicos o cores de la bandejita de arena. Bueno, el tema es que lo que encontramos, obviamente, que desde el principio hasta el final, encontramos que había una colonización mayor de organismos, pero también que esa colonización era mayor en arena que en el cerámico y que alcanzaba densidades mayores, en definitiva, en la arena con especies más chiquitas, como las que decían recién, por el tema, bueno, obviamente, del movimiento de la corriente y de la arena. Y lo que encontrábamos comparando una serie de parámetros en tramos oligotróficos y eutróficos, que los tramos eutróficos en general se parecían más las arenas, o sea, las especies y la clorofila que había en las arenas y en los cerámicos, que lo que se parecían en los tramos oligotróficos. Esto tanto en algas como también ocurría en bacterias, bueno, y ocurría en algunas de las enzimas que habíamos medido en aquel momento. O sea, que otra vez, en los tramos eutróficos, más allá del tipo de sustrato, las especies que colonizan son bastante parecidas y en los tramos eutróficos el tipo de sustrato y su interacción adquiere más importancia. Ahí también aprovechamos a hacer algunos experimentos de metabolismo con el perifitón o el epilitón que crecía en las rocas y esto después nos llevó a hacer aplicaciones acá en Argentina. Esto fue, ya he trabajado con Carolina Vinci y Ricardo Alvariño, viendo producción y descomposición en cámara, y esto también lo hicimos acá en los arroyos pampeanos, donde encontramos un poco cuál era la producción del perifitón en relación a la producción de otras comunidades como las plantas o el sustrato, el sedimento. Lo que hacíamos para hacer la producción del perifitón es lavar las plantas y hacíamos plantas lavadas, que eran macrófitas únicamente, y plantas sin lavar, que eran las que tenían perifitón. Obviamente no extraíamos el perifitón en su totalidad. Con Carolina también usamos sustratos artificiales muy baratos, que eran simplemente hilos para empaquetar. Esto fue parte del trabajo donde también intervino María Adela por segunda vez. Interactuamos en este proyecto y entonces la idea era poner estos sustratos en distintos arroyos y ver cómo se colonizaba, y esto nos permitió a través de, además de hacer determinar algunas enzimas, determinar fósforo, nitrógeno, hacer algunos experimentos de producción en el laboratorio. Acá no sé si alcanzan a ver que hay algunas de estos hilos que están totalmente colonizados. Siempre hacíamos algunos los controles, obviamente, con hilos que no estaban colonizados. Y la colonización, obviamente, variaba en los distintos ambientes y la respuesta metabólica también variaba, de tal manera que las diferencias significativas las encontrábamos en la clorofila, en la producción neta y en la fosfatasa alcalina. Esto de más o menos unos 30 parámetros que medimos, donde las diferencias que encontramos fueron únicamente en estos parámetros. Diferencia significativa en una serie de arroyos que variaba bastante. Perdón. Y últimamente hemos usado, a partir de una insistencia de Elena Wash, que estuvo de visita, unos bloques de cemento con vidriecito. Elena usa mucho el vidrio
porque hace ensayos ecotoxicológicos y entonces los vidriecitos son fáciles de pegar, son vidrios esmerilados, con lo cual colonizan adecuadamente, y esta raviolera que se inventó en un momento de necesidad sirve para llevarlos al laboratorio sin perturbar demasiado y realizar las mediciones en el laboratorio. Esto lo ha trabajado tanto Carolina Vilches como Carolina Rodríguez Castro y Rocío Gorbarán, a la que vi entre los asistentes, que seguro pueden contarle más detalles sobre esto. Yo lo que quería hacer entonces, este rápido paso sobre el tipo de sustrato que había usado, y si ustedes me preguntan, ¿y qué conviene usar? ¿Sustrato natural o artificial? Yo diría, depende de los objetivos y el lugar. Lo que no conviene es, en todo caso, que los sustratos naturales sean distintos o los artificiales distintos. Es decir, no podemos comparar Egeria con Ceratophyllum, porque ahí seguro que vamos a encontrar diferencias. Tampoco podemos comparar cerámico con vidrio en un mismo ambiente, o sea, o haciendo la comparación de ambiente. Entonces, nos conviene, si no tenemos el mismo sustrato en todos lados, como nos pasó en un trabajo posterior con Laura Rigazzi, lo que conviene es usar un sustrato artificial que sería lo más parecido al sustrato natural, o debiera ser lo más parecido al sustrato natural, sobre todo en ambientes oligotróficos. En ambientes eutróficos, como los que tenemos en Arroyos Pampeanos, sería admisible que usemos los vidriecitos o los cerámicos, porque no habría tanta diferencia. Nosotros en general encontramos que representa al menos el 70% luego del sustrato natural, luego de unos 30 días de colonización. Entonces, hay que tener en cuenta eso, si yo quiero representar toda la comunidad o solo la mayor parte. En cuanto a la distribución espacial, se puede estudiar tanto en sustratos naturales que puedan decolorarse con el uso de lavandina o alguna sustancia decolorante, nylon o acetato que me permita ver la distribución espacial, o también, como hacía Margalef, usando una cinta plástica que me permita ver esa distribución. Vidrio, yo diría que no, porque no lo podemos montar en el microscopio, pero sí el vidrio esmerilado o aún el acrílico es muy bueno para hacer ensayos de toxicidad cuando ven efectos de metales pesados, que bueno, de esto hay mucho hecho en distintas partes, y bueno, en particular Elena Walsh en Girona y en Barcelona ha desarrollado muchos experimentos con metales pesados sobre comunidades desarrolladas sobre vidrio. Y un poco para redondear la idea, los sustratos artificiales, naturales, nos van a ayudar a describir los organismos del lugar, si eso es lo que queremos hacer, y los artificiales van a representar a la mayoría de esos organismos y nos sirven para aislar los factores, tanto sea en campo como en laboratorio. El problema, y ya terminando, es que cada vez nos hemos ido hacia sustratos más baratos, porque organismos simpáticos como esto, que es una búfala, han empezado a habitar en algunas zonas de arroyos como en Las Flores, y se meten y destruyen todos los sustratos que ponemos de cualquier tipo, y claro, como les decía, tienen otra escala de observación y no se dan cuenta de que nos rompen nuestro trabajo y nuestro esfuerzo de mucho tiempo. Así que bueno, si a alguno le interesa la serie de cuestiones que les fui comentando, me puede escribir y preguntar, y bueno, eso. Y bueno, ahí lo veo al maestro que me faltaba, Gustavo Ferreira, que no te tenés por qué hacer cargo tampoco de lo que hiciste.
Bueno, nada, espero que este vuelo rasante por una serie de usos de sustrato, bueno, ya que lo veo a Gustavo y que vi que estaba Gabriela Campana, con la idea de Gustavo de los cerámicos también, esto era para hablar de ambientes continentales, pero también aplicaron el uso de sustratos artificiales en Antártida, en lugares mucho más complicados que nuestros arroyitos, y bueno, ya vimos con Gabriela que usaron esto para determinar el efecto de la radiación ultravioleta y pudieron hacer colonizar tanto micro como macroalgas, ¿no? Entonces, esto también tiene una gran variabilidad. Sintetizando, yo creo que los sustratos artificiales sirven para poner a prueba hipótesis y en cambio los naturales nos sirven para hacer la descripción de la naturaleza. Entonces a veces uno va, o al menos yo me di mucha manija para que fueran parecidos en algunos casos donde por ahí podría haber prescindido del parecido. O sea, esta es la idea. Bueno, si tiene algún comentario o crítica, bienvenida. Sí, Adonis, muchísimas gracias. Excelente, está todo el mundo felicitándote por la excelente exposición y por la cantidad de trabajo que se nota que... No, fueron años, no mucho. Fue mucho tiempo. Pero sí, hicimos muchas pruebas para divertirnos. Yo siempre me acuerdo, quiero contar esto, ahora que lo veo a Gustavo, justo me apareció enfrente de la pantalla. La primera vez que fui a poner los cerámicos, veníamos de una crecida, y entonces yo tenía que clavar esa madera en el fondo del arroyo, y Gustavo y Fernando estaban matándose de risa, y a mí me llevaba la corriente. Mirá que para que me lleve la corriente a mí tenía que ser fuerte. O sea, esto lo cuento también porque uno se imagina que los arroyos pampeanos son mansitos y son tranquilos, y toda la gente de La Plata sabe que a veces se enojan y se vuelven mucho más dañinos y se parecen mucho más a los arroyos de Luciana, ¿no? Así que bueno. Sí, Adonis, me parece que lo del puente fue más peligroso, ¿eh? Ah, sí, los del puente fui perdiendo ayudantes. ¿Qué es lo que mandamos nosotros? Los del puente iba perdiendo ayudantes cada vez porque yo no podía manejar el puente solo, entonces cada vez iba alguien distinto. La primera vez fue Fernando Momo, que me hizo unos cálculos para manejarlo, y bueno, y casi lo termino matando, aplastándolo con el puentecito, porque el puente pesaba toneladas, o sea, era un puente armado o sea, eran tramos de metal, y yo llegaba, lo armaba con tornillos y tenía 6 metros o 7 de largo, ¿no? Así que nada, servía, pero era divertido. Así que en cada muestreo tenía un ayudante distinto, Momo, a veces Aníbal Sánchez Caro, a veces algún ayudante que no sabía que se metía, y todos me decían muchas gracias, no, la próxima tengo que hacer otra cosa, iba y no volvía más. En fin. ¿Te puedo hacer una pregunta, Adonis? Dale, Gustavo. No sé, yo me perdí toda la conferencia porque estuve en otra reunión, ¿viste? Pero la pregunta es lo siguiente, ¿vos llegaste a buscar un poco más en la parte de microturbulencia? O sea, los efectos de la microturbulencia en la distribución y la competencia también, siempre pensando en la perspectiva hidrodinámica, ¿no? Como mecanismo de control, inclusive de la sucesión, ¿no? Digamos, no mucho más, pero sí lo suficiente como para, por ejemplo, trabajar con los sustratos separados, porque, viste, siempre lo que han hecho los especialistas es que la gran parte de la turbulencia se genera en los bordes, entonces se generan adelante y se generan atrás, digamos, sobre todo adelante. Entonces, bueno, la idea es que estuvieran distanciados, digamos, para no influenciar estos sustratos. Y sí, siempre es un problema. Lo que yo encontré de observar, o sea, esto no lo tengo medido de una manera así real, lo que encontré es que
cuando crece mucho, ya no importa la turbulencia. Y un poco la explicación es esto que tiene que ver con esto de los multifractales que desarrollaron Fernando con Leonardo, que era, por la turbulencia permite que colonice el alga en un determinado lugar, pero a partir de ahí se va desarrollando una comunidad y al final el sustrato de una manera u otra se completa totalmente. Entonces, excepto que sea realmente un flujo con mucha rugosidad, yo creo que se tendría que conservar la comunidad sin diferencia, digamos, más allá que la colonización haya empezado por un lado o por otro. Pero bueno, nunca hicimos un experimento específico. ¿Eso a vos te parece que tiene que ver con la estructura fractal o tiene que ver con el tipo de alga? ¿Viste? Que por ese si está la filamentosa, que es muy fuerte, algo así. La estructura fractal lo describe, pero Claro. es el tipo de alga que puede colonizar. Por ejemplo, el coconés que mostraba Luciana, claro, viste, coloniza, se adhiere totalmente y no le afecta para nada el flujo, inclusive que sea una crecida. En cambio, a la gonfonema se empieza a desarrollar en esa zona más de remanso, digamos, y entonces tiene una estructura vertical mayor. Entonces, yo creo que dependiendo de qué organismo se fije por primera vez, esto se fija al azar, y qué organismo se desarrolla. Por ejemplo, en los arroyos un organismo que se encuentra mucho es Melosira varia, y la melosira va pasando por estadios de distintos largos de filamento a lo largo del año, dependiendo de si está con un sustrato, digamos, si en una época es planctónica eminentemente, y en otra época está en el bentos, y en otra época está enredada en el perifito. Entonces, si se te asienta, por ejemplo, melosira nunca se pega, y entonces cualquier flujo turbulento la va a llevar lejos, y de hecho es una manera de dispersión que tiene la especie, ¿no? Distribuirse o sea que yo creo que depende de quién se pegue primero, y en general, bueno, primero se pegan las coconés, que es muy abundante, y después arriba aparecen algunas gonfonemas, y qué sé yo, las que tienen menor radio para pegarse, un pedúnculo para pegarse. Disculpa, ¿y no podrías considerar también perturbaciones de distinto rango, de distinta frecuencia o de distinta amplitud que jueguen en ese inicio de la comunidad e incluso en desarmar esa comunidad, llegado el caso? O sea, sí, estamos hablando también de escala, así como hablas de fractales, estamos hablando de escalas de perturbación. Eso también podría tener sentido. Sí, por ejemplo, todos los trabajos de Steinman y de Horner y Welch iban dedicados a probar ese tema de distintos tipos de perturbación. Entonces, algunas ideas básicas que quedaron de esos trabajos es que a mayor velocidad hay como más perturbación y entonces predominan las especies adnatas con respecto a las pedunculadas, digamos. Ahora bien, si hay sedimentos, como habría acá, la perturbación se multiplica y entonces directamente te destroza todas las formas pedunculadas. Esto por un lado. Lo que probó Steinman además es que en ambientes lentos, lento me refiero a velocidades menores a 20 centímetros por segundo, nosotros probábamos, llamábamos lento a menor a 20 y rápido entre 20 y 40 centímetros por segundo. Y siempre en ese rápido, que no era tan rápido, uno encuentra gonfonemas, sinedras, recofenia, todas esas especies, pero no encuentra, por ejemplo, nunca Stigioclonium, alguna clorofita. ¿Y esto por qué? Porque hay muchos herbívoros. Los herbívoros no lo dejan ni crecer. A lo sumo tener las formas basales de Dogonium o Stigioclonium, y de hecho es lo que demuestra Steinman en sus trabajos experimentales, ¿no? Entonces, el problema es que hay demasiados factores, y por eso digo que
que la manera es ponerlos a prueba a través de los sustratos, bueno, idealmente en ríos artificiales o canales artificiales. Lo que pasa es que nosotros, digo, como naturalistas, siempre tratamos de ver también lo realista que sea eso. Y a veces, claro, como que si queremos que sea realista, se nos mezclan todos los factores. Entonces, ahí está la cuestión. Por eso digo que una cosa no saldada, si al final hay que usar uno u otro sustrato. Eso. Sí es interesante esto de agarrar una planta natural y cambiarle la estructura, y entonces esto que decía Gustavo de las perturbaciones, de los flujos de corriente variarían, ¿no? Bueno, claro. Son posibilidades. Adonis, acá Yasmín pregunta a modo de conclusión también, ¿no? Si entonces la arquitectura depende de los parámetros asociados con el flujo y con el inóculo presente. Sí, pero además depende de si hay o no hay herbívoros, porque los herbívoros comen las formas más desarrolladas, más filamentosas, y también de la luz. Por ejemplo, si hay flotantes, o en el caso de Luciana, o en el nuestro mismo, que hay acacias, digamos, hay árboles ribereños que hacen sombra, ahí se reduce un poco el desarrollo de la arquitectura. O sea que la arquitectura está limitada, en definitiva, por todos esos factores, por la luz, por la herbivoría y además por el flujo, claro. O sea, si el flujo es muy rápido, en general tiende a haber una serie de especies que están como adheridas más fuertemente al sustrato, por una cuestión como ocurre con todos los organismos y todas las plantas, ¿no?, que viven en estos ambientes de flujo. El asunto es que, a su vez, como decía María Adela, el flujo es variable. Entonces no es que el rápido siempre es rápido y el lento siempre es lento. Acá me preguntan de la pendiente. Nosotros tenemos unos arroyos pendientes 0,001. Sí es cierto, a ver, cuando he trabajado en lugares con mayor pendiente, a mucha pendiente directamente no queda nada. Pero esto yo creo que es más que nada que la velocidad es muy alta y que también hay sedimento. O sea, y hay lugares extremos, como, bueno, yo imagino, la Antártida es un lugar extremo, ¿sí? Tener un arroyito con mucha baja temperatura y una corriente rápido, bueno, no coloniza muchas cosas. Eso es lo que suele pasar. Pero no, en general la pendiente no la tomamos como así una variable, porque no, para nuestros arroyos no ha sido importante, ¿no? Bueno, muchos te felicitan por el trabajo y por la exposición. Y te hago yo una consulta. Si elegimos un sustrato artificial, cualquiera sea, porque nos conviene para nuestro objetivo, ¿está bueno siempre que lo vamos a usar en el ambiente natural, no en laboratorio? ¿Conviene siempre llevarnos una muestrita de un sustrato natural y compararlo? Yo creo que ayude para el paper decir, y coincidía en tanto por ciento con el ambiente natural, con el sustrato natural. Sí, yo más que conviene diría que es necesario. Una que no lo podemos evitar, porque como dije, somos naturalistas y uno quiere mirar y darle a veces lo deja para el último y lo hacemos mal, porque después nos damos cuenta que ese sustrato es capaz, por ejemplo, a ver, para decir algo, el acetato, una de las cosas por el cual es criticado es porque algunas algas pueden ser favorecidas en ese sustrato, porque si bien se presta
están, pero que hay abundancia de una en determinada. Y si no lo miro, nunca me entero. Entonces, yo creo que como que es necesario, más allá de esto que dije, de como que cualquier sustrato viene bien, si es posible, compararlo, siempre que sea posible. En el caso este que hicimos del río Luján, por ejemplo, bueno, fue el único caso que yo no tomé las muestras directamente, pero pedí que cualquier resto vegetal que hubiera flotando lo trajeran, y bueno, y había bastante similitud. Lo que pasa que esto que dije también variaba en donde había un cachito donde había junco, obviamente, que donde hay una planta tipo elodea, porque bueno, hay otra superficie de colonización y se reduce esto que hablábamos, la capa límite. En una elodea vos te está reduciendo la capa límite y los organismos no tienen por qué estar pegados al sustrato, al borde del sustrato, ¿no? O sea, ese es... Pero sí, la verdad que hay como para hacer un montón de experimentos. Eso, me quedé pensando en estos microdisturbios que decía Gustavo, realmente para hacer simulaciones, ahora que tenemos arroyos artificiales, y bueno, y en La Plata también tiene arroyos artificiales que armó Joaquín, así que podemos probar varias de esas cosas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo quería hacer un comentario solo. Los dibujos que hizo Adonis están a la altura de la calidad de los que hizo Sladekova en los años 60. No son especialmente malos, están dentro de los dibujos que hacen todos los que trabajan en Periphyton. Los de Sladekova encima están publicados. Así que voy a probar los dibujos también. Si me permiten, ya que decís esto, me permitió un comentario. La verdad que tenía algunas fotos originales, pero en el lío de todo esto, no sé si las tengo en la universidad acá, y los hice un poco en broma, pero no como un homenaje a Sladekova, si bien sí se parecían. Pero ahora que lo veo en la pantalla, Ricardo Echenique, si él no se acordará, pero yo sí me acuerdo, que cuando me tomaron el final de celulares, Ricardo era jefe de trabajo práctico y el que estaba presidiendo la mesa era el doctor Guarrera. Y en un momento me pide la carpeta, yo le muestro mi carpeta y el doctor se empezó a reír y dice, ¿así dibuja usted? Y claro, como diciendo, es un desastre estos dibujos, qué sé yo. Y yo siempre le tenía admiración al doctor Barrera por los dibujos que hacía. Claro, después me enteré que tenía una ayudita de dibujantes muy buena, y él era muy buen observador, pero bueno, aún así creo que dibujaba mejor que yo, que soy un desastre. ¿Sí? Así que bueno, me acordé por esto del examen, que fue hace muchos años, y yo estaba muy nervioso porque había mucha gente tomándome, pero siempre lo miraba a Ricardo, que cuando la pegaba me hacía que sí, así que seguía contestando. Así que bueno. Bien. Así que nada, ha sido un gusto de algún modo ver a un montón de gente querida y conocida, que algunos los he visto en las otras charlas, pero bueno, me permito decir que la verdad que lástima por la pandemia, ¿no? que nos ha afectado, pero qué bueno que se le ocurrió la idea de poder juntarnos en este tipo de charlas para intercambiar experiencias, ¿no? Sí, de todas maneras tus dibujos quedarán por siempre en el canal de YouTube, así que podemos volver a ellos cuando los necesitemos. No lo firmé. Quería, bueno, agradecer a todos otra vez, sobre todo a los dos expositores, y contarles algunas, a ver,
Ahí está. Se ve, ¿no? Por ahora no. No. Ahí está. Ahí está. ¿No? ¿Ahí sí? Ahí Sí, sí. ahí. Sí, ahí sí. Bueno, quería contarles, ahí les dejé nuestras redes y ya saben que la charla esta, junto con todas las anteriores, queda en el canal de YouTube para que la busquen. Y además, a ver si logro pasar, la próxima charla será el 24 de noviembre a las 17 horas también, sobre cultivos algales y aplicaciones. Y están todos y todas invitados. Y tenemos algunos avisos también para los socios y socias de la Asociación Argentina de Psicología, que es un concurso de fotos y un brindis. ¿Por qué aclaro que es para socios y socias? Porque para todos aquellos que estén presentes y aún no lo sean, aprovechen a asociarse porque hay espléndidos beneficios. Por ejemplo, el concurso fotográfico que está actualmente es justamente para seleccionar las fotos para formar parte del calendario 2021 de la asociación. Y en diciembre vamos a realizar un brindis virtual entre todos los socios y socias para hacer un poco de balance del año y de las cosas que hemos estado haciendo y volver a encontrarnos, porque de alguna manera en estas charlas uno ve todas caras conocidas y tiene ganas de empezar a saludar y quizás no es el momento, porque justamente estamos en el momento de la charla. Así que les vuelvo a agradecer. Esperamos que quien aún no esté asociado lo haga prontamente. Se pueden comunicar con nosotros por cualquiera de las redes y nos vemos nuevamente el 24 en la próxima charla. Muchísimas gracias.